Buenas, hemos analizado el artículo o paper "Distorsión en circuito de transistores elementales" de William Hansen. El grupo está conformado por Álvaro García y César Bracamonte. Empezaremos con una pequeña introducción. El análisis de distorsión ha ganado un interés renovado porque es responsable de la generación de bandas de frecuencias en los circuitos de hoy en día de telecomunicaciones. Por lo tanto, se revisa comenzando con los bloques de circuito más elementales, que son los transistores bipolares o MOS. La distorsión en realidad se refiere a la distorsión de una forma de onda, de voltaje o corriente según se muestra en función del tiempo, es decir, cómo se ve en el osciloscopio a través del tiempo, que puede ser, como observamos ahí en la siguiente imagen, una onda sinusoidal que vemos que por la parte de abajo se está cortando, por la parte de arriba se está cortando. Que también, por ejemplo, puede ser el aplanamiento de una forma de onda sinusoidal o el ensanchamiento de una onda. La inyección de un pico de una forma de onda sinusoidal también se llama distorsión y se produce varios tipos de distorsión. Buenas, hemos analizado el artículo o paper "Distorsión en circuito de transistores elementales" de William Hansen. El grupo está conformado por Álvaro García y César Bracamonte. Empezaremos con una pequeña introducción. El análisis de distorsión ha ganado un interés renovado porque es responsable de la generación de bandas de frecuencia. Ahora continuaremos con los métodos. Existen 4 tipos de distorsiones: distorsión lineal, no lineal, distorsión débil y distorsión dura. Comenzaremos definiendo la distorsión lineal. La distorsión lineal es causada por la aplicación de un circuito lineal, como su mismo nombre lo dice, con una característica de amplitud o fase no constante. Como ejemplo, la aplicación de un filtro pasa alto, de primer orden, claro, o una forma de onda cuadrada. Esto provoca una distorsión. Como podemos observar en la figura número 1, en la parte superior, ese es un ejemplo de distorsión lineal. La aplicación de un filtro pasabajo reduce el contenido de alta frecuencia en la forma de onda de la salida, como se muestra en la figura número 2. La distorsión no lineal es causada por una característica de transferencia no lineal. Por ejemplo, la aplicación de una forma de onda sinusoidal a la característica exponencial de un transistor bipolar provoca un afilado en la parte superior y un aplanamiento de la otra. Como podemos observar en la figura número 3, esto corresponde a la generación de una serie de frecuencias armónicas de la forma de onda sinusoidal de la entrada. Estos son los componentes de una distorsión no lineal. Como se observa en la figura número 3, podemos observar el afilado por la parte superior y un aplanamiento de la otra. Ahora explicaré sobre la distorsión débil y dura. Cuando la característica de transferencia no lineal tiene un cambio gradual dependiente, entonces la forma de onda casi sinusoidal en la salida aún es continua. Este no es el caso cuando la característica de transferencia tiene un borde afilado. Para un amplificador de clase B, parte de la forma de onda sinusoidal se corta simplemente dejando dos esquinas afiladas. Estas esquinas generan una gran cantidad de armónicos de alta frecuencia. Son fuentes de distorsión dura. En el caso de distorsión débil, los armónicos desaparecen gradualmente cuando la amplitud de la señal se hace más pequeña. Sin embargo, nunca es cero. Se pueden calcular fácilmente a partir de una expansión de la serie de Taylor, mediante una ecuación. Los armónicos de distorsión dura, por otra parte, desaparecen repentinamente cuando la amplitud de la forma de onda sinusoidal cae por debajo del umbral, es decir, el borde de la característica de transferencia. También son mucho más difíciles de calcular, como se pueden evitar por completo limitando las amplitudes de la señal de salida a niveles suficientemente bajos. La distorsión no lineal se calculará para etapas bipolares y de amplificador MOS y buffer elementales. Sin embargo, primero se deben revisar distintas definiciones para describir los componentes débiles de distorsión no lineal, que le explicará mi compañero César Bracamonte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los componentes de distorsión débil, que son las que generan justamente esta redondez en los picos de la señal de salida, ¿no? Esta es la señal de entrada, la señal de salida.
La señal de salida está dada en función de la señal de entrada por diferentes componentes. Primero tenemos el A sub 0, la componente DC de salida. A sub 1 sería la ganancia lineal del amplificador. A sub 2 y A sub 3 serían las diferentes fuentes de distorsión. A la misma vez sabemos que la señal de entrada va a estar dada por una amplitud U por coseno de frecuencia angular por tiempo. Esto podemos, bueno, también tenemos que por entidades trigonométricas, estas igualdades, ¿no? Entonces acá tenemos la señal de salida ya. Solamente estamos considerando hasta la A sub 3 porque son las fuentes de distorsión que realmente afectan para las componentes de distorsión débil. Ahora vamos a ver un ejemplo más gráfico en un Excel cómo funciona esto. Bueno, ahora tenemos todo este esquema para entender mejor qué está pasando con la señal de salida y la señal de entrada. Acá tenemos la señal de entrada, que sería esta de acá. Esta Y sería todo esto, que va a ser la suma de todos los componentes de esta ecuación. Acá tenemos la ganancia, perdón, la componente no lineal en DC, que sería la ganancia, y eso serían las distorsiones. A ver, en un primer momento, cuando tenemos una ganancia 1, o sea que no hay ganancia, y no hay distorsión, ¿no? Si se dan cuenta las ondas van a ser iguales, no hay ningún tipo de distorsión. Ahora por un tema de visualizar mejor la onda voy a multiplicar esto por 10. Ahora observen que la ganancia va a ser de 40, todavía no hay ninguna distorsión. ¿Y qué pasa si justamente en la distorsión del A2, A sub 2, vamos a poner 30? Esta es la onda de entrada, esta es la onda de salida. Como ven, se ha creado justamente esta redondez, como vemos acá, ¿no? En la salida. Si yo sigo aumentando esto, pues se va a generar aún más distorsión. Pero esto ya no sería la distorsión débil, sería ya la distorsión fuerte, por lo que no lo vamos a tratar. No lo están tratando en este paper. Ahora, como ven, la fuente de distorsión A sub 3 genera otro tipo de distorsión, como ven acá, ¿no? ¿Qué pasa si combinamos estos dos tipos? Pues empeora obviamente la señal de salida. Cabe mencionar que estas fuentes de distorsión se van a ver afectadas por la amplitud del voltaje de entrada. Por eso es que no se pueden usar voltajes altos, siempre se usan voltajes chicos. Porque si yo aumentara esto, por ejemplo a 40 voltios, la distorsión causada va a ser enorme. En este paper se va a analizar los fenómenos de la distorsión de la onda cuando la amplitud justamente de U sea bien pequeño, ¿no? Porque si aumentamos esto, pues vamos a tener bastante distorsión. Entonces se trabaja con amplitudes bien pequeñas. Entonces, como componentes de la distorsión armónica tenemos H2, HD2 y HD3, que van a tener que ver con el ratio de la parte de distorsión sobre la parte normal de la ganancia, ¿no? Multiplicado, ¿no? Cada vez que van aumentando los Se va armónicos. dividiendo la amplitud. Entonces, acá con esta gráfica nos quiere mostrar que este análisis es para voltajes pequeños, porque ya para voltajes más altos esta curva se aplana, ¿no? Bueno, la forma de obtener la distorsión armónica total es de esta manera, pero en este paper nos están diciendo que nos interesa más saber esto por separado. Este valor no es tan relevante para el análisis. Otro término que vamos a agregar es la intermodulación, o en inglés Intermodulation Distortion, que quiere decir la mezcla de las distorsiones a diferentes frecuencias, o sea, el mismo módulo pero a diferentes frecuencias. Entonces, para la intermodulación del componente 2, del segundo orden, tenemos, como vemos acá, y para el componente 3, de esta manera. Y acá, por ejemplo, en este diagrama, para una toma de datos, hemos visto que estos picos representan justamente el efecto de esta parte de la intermodulación de tercer orden. Distorsión en un amplificador BJT.
Una señal de entrada de voltaje está dado por la parte no lineal y la parte lineal, ¿no? Y eso nos va a dar una corriente, la parte lineal y la parte no lineal. Utilizando ese principio y esa ecuación, teniendo en cuenta lo que hemos explicado anteriormente sobre de dónde sale la distorsión, entonces tenemos estas ecuaciones. Por ejemplo, una corriente hace pico de 100 microamperios en un BJT que llega hasta 1 miliamperio, causa un cambio de corriente relativa a pico de 0.1. Generaría una distorsión intermodular del orden 2 del 5% y una distorsión intermodular del orden 3 del 0.125%. Y para llegar a estos valores necesitaríamos tan solo un voltaje de entrada de 2.6 milivoltios. Entonces ahora imagínense que subimos la corriente IB a 0.5. La distorsión generada sería mucho mayor, como vemos en la tabla, ¿no? Aplicando las mismas fórmulas. Y tan solo bastarían estos voltajes para obtener estos resultados. Ahora imagínense, ¿no? Esto es en el orden de los milivoltios. En el orden de los... Solamente necesitaríamos un orden de los voltios para generar mucha mayor distorsión. Por lo cual llegamos a las conclusiones de que solo se debe introducir señales de voltaje pequeñas a un transistor bipolar, y también que doblando el valor del voltaje pico base emisor se podría cuadriplicar la distorsión de tercer orden. Entonces, este paper demuestra, entre otras cosas, la necesidad de limitar el voltaje de entrada a un BJT, ya que solamente funciona para voltajes muy pequeños. Desde mi punto de vista, el paper está muy bien hecho, te da un acercamiento muy preciso y muy bien explicado de cómo llega a formarse la distorsión en la señal de salida, de acuerdo a las diferentes señales de entrada que uno le está introduciendo al transistor. Donde uno, si realmente quisiera, podría comprobarlo aplicando todas las ecuaciones y teoremas que se muestran a lo largo del paper. Otra cosa importante es que el autor hace énfasis y muestra ejemplos de cómo estas distorsiones que van a afectar físicamente a las señales de transmisión, generando un ruido, ¿no? Ya sea para mostrar imágenes o transmitir audio. Justamente todas estas interferencias que se pueden dar están generadas por esta Gracias por ver distorsión. este video. Esperamos que hayan entendido un poco más de la distorsión en transistores y la razón de usar pequeños voltajes. Hasta luego.